Más del 80% del comercio mundial se realiza por mar, pero muy pocos saben cómo se comporta este gigante silencioso en la economía. Hoy vamos a hablar de los negocios marítimos, la seguridad y cómo la innovación los está transformando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Big One Talks, el podcast de negocios e inversión presentado por GBO Holding. Mi nombre es Ana Gabriela García y le invito a que se suscriba, a que nos siga en redes sociales y en YouTube y Spotify para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y el día de hoy, cedo los micrófonos a mi compañero, amigo y mentor Javier Olvera Cabañas, que nos va a decir con quién vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, Ana Gaby. Así es, hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Ballina, director general de SUINMA, Sustentos Industriales y Marítimos. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar en el programa. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Solana. Bueno, pues para empezar, Juan Pablo, tenemos muchos años de conocernos, coincidimos ahí en la escuela. Me gustaría empezar el podcast preguntándote cómo nace tu emprendimiento o cómo más bien te nace emprender más bien. Una pregunta bien interesante. Fíjate que hace muchos años, cuando éramos todavía muy jóvenes, justo en la universidad, siempre yo desde niño, antes de la universidad, tuvimos un vínculo muy fuerte, mi papá y mi familia, con temas marítimos, salir a pescar, ir a bucear. Entonces, cuando estamos en la universidad, pues obviamente veíamos el puerto de Veracruz y teníamos interacción de alguna forma con toda la parte marina, de nadar, bucear, andar en lancha. Y en algún momento, teniendo yo mi primer emprendimiento, que era una constructora, es una constructora, todavía funciona, llegamos al puerto de Veracruz y nos piden que hagamos una remodelación de las bodegas 11 y 12 del puerto, que bueno, son históricas, y las estaba modificando la INA. Entonces, veíamos que los barcos que se pegaban en el muelle, de repente los capitanes se quejaban mucho de los precios y de lo difícil que era conseguir equipo marítimo. Entonces empezamos a investigar un poco de qué era este equipo marítimo, aros salvavidas, chalecos, y empezamos con esta idea de hacer aros y chalecos asequibles, porque en aquel entonces costaba, te hablo de 3,500, 4,000 pesos un chaleco certificado, y era realmente muchísimo dinero. Eso no lo puede pagar jamás un pescador o un marinero promedio. Entonces, vimos un área de oportunidad, pero también vimos un área de ayuda social. Entonces empezamos a fabricar el chaleco, empezamos a diseñar, empezamos a aplicar toda la ingeniería que conocimos y aprendimos en la universidad y salimos con un producto en 519 pesos. Obviamente, pues el mercado se nos vino encima y la competencia, pues no te quiero ni platicar, ¿no? Uh-huh. Pero ese fue nuestro primer encuentro con el tema marítimo. Y de ahí se fueron siguiendo una serie de cosas que con nuestra experiencia que ya habíamos tenido desde toda la vida con temas marítimos, y cuando yo salgo de la universidad, estoy un tiempo trabajando en plataforma, pues te abre un panorama muy diferente de las aplicaciones de ingeniería marítimas que podíamos solucionar y abrir un mercado nacional con precios justos y calidad adecuada. Así es como empezamos hace 20 y tantos años. Muy interesante. Oye, Juan Pablo, y bueno, lo acabas de mencionar de la universidad, ustedes dos son de Veracruz, pues para ustedes es muy familiar en el horizonte ver los buques y el puerto, e incluso gente que va bajando y que trabaja en la marina, etcétera, ¿no? Pero pues uno que acá está en el desierto como buena región montana, pues no tiene mucha idea, y mucha gente a lo mejor también, de cómo funcionan estos negocios marítimos. No tiene la dimensión de la importancia en cuanto a la economía. ¿Qué papel juegan los negocios marítimos en la economía de México y a nivel global? Una pregunta bien interesante. Fíjate que, como bien lo mencionabas al inicio, el 80% de las mercancías que entran y salen del país lo hacen a través de un puerto marítimo. ¿Qué significa esto? Que el 80% de la economía de importación y exportación se mueve a través de barcos.
Ahora, hay muchos tipos de barcos y muchos tipos de productos que se mueven. Hay barcos que están especializados en los ro-ros, que son los que mueven los autos y camiones. Están los de carga a granel, están los de líquidos, están los contenerizados. Bueno, hay puertos que tienen especialidad en cada uno de ellos y hay puertos especializados en áreas. Obviamente, Veracruz es un puerto más importante del Golfo de México, es el que mueve la mayor cantidad de carga y mayor cantidad de dinero en el Golfo de México, y su principal comercio pues es África y Europa, principalmente Europa. Y luego tienes a Mazatlán y tienes a Lázaro Cárdenas, que básicamente atienden a todo Asia y Asia, bueno, hablamos de que hay un comercio marítimo interesante, sí con China, pero también con Japón y con la India. Entonces, estos dos gigantes del lado Pacífico y el otro del lado del Golfo son los que básicamente mueven casi todo. Pero aquí hay un área importante. El puerto de Altamira, que es un puerto que está teniendo mucho auge y mucho crecimiento, él maneja casi el 50% de todo lo que se maneja de comercio con Estados Unidos del lado este. Entonces, es un puerto que tiene mucho crecimiento y que además Tamaulipas es un estado que maneja, te puedo decir que el 50% de lo que entra y sale, no solo por mar, sino por tierra. Entonces, es un puerto que va a tener mucho crecimiento, pero lo que se mueve son miles de millones de dólares y miles de millones de toneladas, 1,239 TMUs en cada una de las costas, por lo menos. Es una cantidad que no dimensionamos, no tenemos una idea de lo que carga un barco, de cuántos contenedores, de cuánto cabe en un buquetanque, de cuántos autos pueden caber en una embarcación. Pero es lo que tú dices. Imagínate, de lo que puede producir y consumir México, el 80% se mueve por sus puertos. Oye, Juan Pablo, ¿y cómo ha cambiado la logística de la marítima en los últimos años? Mira, la logística ha ido cambiando con la tecnología. La tecnología ha ido haciendo que los puertos sean mucho más eficientes, mucho más rápidos también. Y obviamente esto te permite dar atención a más embarcaciones. Obviamente también se necesita una infraestructura física para poder recibir y hacer más comercio en los puertos. Veracruz ha crecido casi al doble de tamaño, Altamira también, Manzanillo está creciendo y le están invirtiendo mucho dinero para el año que entra, pero sí ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? A ver, tradicionalmente, si nos vamos tiempo atrás en los 50s, 40s, no se manejaban contenedores, todo era carga a granel. Entonces, el poner todo en redes, en sacos, tomaba muchísimo tiempo. Descargar un barco de 5,000 toneladas, que era el promedio de aquella época, tomaba una semana y media. Hoy en día, barcos que traen en promedio 2,500, 3,000 contenedores, los puedes descargar en 2 días, solo para que tengas una idea. Estamos hablando aquí de entre 80 y 100,000 toneladas. Y cuando hablas de la tecnología y lo que lo hace eficiente, ¿México realmente está en la punta de lanza? ¿Tenemos esa tecnología? Estamos en camino. La realidad es que justamente el 1 de enero del 2026 viene un cambio global bien importante, porque empiezan los procesos de lo que se conoce por la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, como e-navigation. ¿Qué significa? Que ahora los buques y los puertos y las autoridades marítimas van a empezar a ser digitales y electrónicas. Entonces, hoy en día no estamos con la punta de la tecnología en el estado del arte. Quien domina esto normalmente es Europa y Asia. Pero estamos en camino y estamos obligados a hacerlo. Entonces, para el 2029, es decir, para el 1 de enero de 2029, los puertos y los barcos con bandera mexicana tienen que estar actualizados y tienen que ser no solo punta de lanza, sino tienen que cumplir con una serie de recomendaciones y de normativas de comercio electrónico y navegación electrónica. Entonces, esto nos obliga a que México, en los siguientes 3 años, tenga que hacer inversiones importantes en tecnología para hacer el cumplimiento de las normativas y los puertos no se queden retrasados o sesgados y pierdan competitividad.
Eso está interesante y abre una puerta de negocios. ¿Solamente tendrían que tener esa actualización las autoridades marítimas o también las empresas que están dando esos servicios? Por ejemplo, navieras. Fíjate que las navieras van a tener que modificar o actualizar los puentes, la navegación electrónica en sus buques. Entonces tienen que invertir una cantidad fuerte de dinero. Pero no solo eso, sino también a todas estas empresas que están operando dentro de los puertos y que son concesionarios del área portuaria, ellos también se tienen que modernizar. ¿Por qué? Porque esto va a obligar a que las autoridades sean más eficientes, las administraciones portuarias sean más eficientes y por lo tanto ellos están obligados a ser más eficientes para poder cumplir con la cantidad de carga que los puertos van a estar listos para recibir y para importar y exportar. Esa es la realidad. Y Ana Gabe, decías que a lo mejor acá en Monterrey no había tanto el tema de conocer... Muy familiar, digo, sí se puede, pero una buena cantidad de grupos empresariales de acá de Monterrey están invirtiendo en puertos. Sí. Entonces sí hay ese conocimiento y creo que sí se han sabido explotar esas áreas de oportunidad. En cuestiones de negocios y bueno, sobre todo porque... Bueno, cuando yo lo mencioné es porque realmente cuando estamos viviendo en una ciudad como Monterrey o su área metropolitana, cuando a veces no hay ni agua, pues sí es un menos familiar de hacer negocios marítimos, pero efectivamente mucha gente, muchos empresarios que saben, le están invirtiendo al mar, bueno, al negocio marítimo. Sí, ahorita que comentaba Juan Pablo el tema de la actualización, pues es algo que las empresas ya están tomando en cuenta y las autoridades, dado que tienen que hacer esa renovación porque tienen que trabajar con acuerdos internacionales y si no prácticamente nos quedamos fuera de un comercio que es vital para México. Sí, correcto. Además, aquí suceden dos cosas. Una es que necesitamos cumplir porque hay una normativa internacional, pero México también es un país firmante de estas organizaciones internacionales, por lo que no solamente estamos obligados, sino que tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo de manera correcta y de acuerdo a las normativas. Fíjate que lo que decías es bien importante de Monterrey y específicamente Nuevo León. Muchos de los bienes que se fabrican aquí, que bueno, obviamente pues sabemos que es el estado industrial de México, mucho sale por la frontera terrestre, pero también mucho sale por la frontera y llega por la frontera marítima, ¿no? Entonces, muchos de los empresarios de Nuevo León tienen conocimiento o han hecho exportaciones e importaciones vías marítimas. Entonces, sí hay una relación relativamente fuerte entre el comercio de Nuevo León y los puertos marítimos. Oye, Juan Pablo, y en temas de seguridad, ¿cómo se gestiona la seguridad en operaciones marítimas en estos tiempos modernos y digitales? Uy, fíjate que esa es bien buena. Aquí vamos a empezar a hablar de dos cosas. Una es la seguridad física y la otra es la ciberseguridad. ¿Qué pasa? Con este brinco que estamos obligados a dar en comercio electrónico y navegación electrónica, pues obviamente al momento de que todo llega a ser electrónico, estamos expuestos a un ciberataque. Entonces, no solo viene un cambio fuerte de tecnología, sino tiene que venir acompañado de un sistema de ciberseguridad bien fuerte. Entonces, hay protocolos especiales de telecomunicaciones entre barcos, tierra, satélite y operadores portuarios, pero la realidad es que en este momento esta normativa ha definido algunas cosas, pero hay otras muchas que no están muy definidas y que va a depender mucho de dos cosas. Una es la economía de cada puerto o la economía de cada estado firmante y la otra es también la tecnología que seleccionen para poder hacer el cumplimiento de estas normativas. ¿Y por qué te digo esto? Porque no todos van a ocupar la misma tecnología. Los puertos que tengan más recursos, como los europeos o el americano o los asiáticos, pues van a invertir fuertemente en tecnología. ¿Quiénes son los líderes en este momento? Pues Japón, en Asia, Japón y Corea del Sur, Holanda, obviamente, y Alemania, y algunos puertos de España en Europa, Estados Unidos, sin duda, y Canadá. Y México creo que les va a seguir los pasos muy fuerte, porque es importante seleccionar la tecnología adecuada que ya está funcionando en otros puertos, que ya está probada para poder instalar en México una red de comunicaciones
fiable, segura, por la que corra toda la información y todos los datos que el puerto va a necesitar colectar para transmitir a las naves de manera electrónica y hacer una navegación segura, pero también va a necesitar usar esta misma red y esta misma tecnología para proveer de seguridad física a los puertos. Los puertos son un tangible importante para los países. Pues por ahí, como tú bien dices, el 80% del comercio cruza por ahí. ¿Tú te imaginas si un puerto el día de hoy no funciona? No solo la cantidad de dinero que no se va a comerciar ese día, sino todos los barcos que van a empezar a hacer fila y que va a haber un caos logístico ahí. Hablamos de miles de millones de pesos diarios. Entonces, por eso es tan importante que haya una seguridad física y una seguridad cibernética a partir del siguiente año a través de una tecnología adecuada ya aprobada en otros puertos a nivel mundial. Y estamos hablando de todo lo que conlleva que una empresa como la tuya conoce y brinda servicios en puertos en México, pero bueno, ya tu empresa ha dado servicios y también entra a desarrollar soluciones para otros países, te has expandido. Primero, ¿cómo fue ese momento en el cual empezaste a tocar la puerta y a decir, yo tengo la capacidad y puedo también otorgar mis servicios en países que tengan estas mismas operaciones? Fíjate que una parte bien importante del sector marítimo, como en otras áreas, como la aeronáutica, son las certificaciones. Entonces, tú necesitas cumplir con una cantidad de certificaciones para poder proveer servicios y bienes. Entonces, en el andar de la empresa de nosotros y en esta búsqueda de las certificaciones para poder proveer bienes y servicios de manera adecuada, empiezas a convivir con gente de otros países, de Latinoamérica o de Europa o de Asia, con los cuales empiezas a platicar durante las certificaciones y ves que tienen puntos en conjunto o debilidades en las cuales somos muy similares en nuestras necesidades. Entonces empiezas a generar, tenemos o nos caracterizamos por ser una empresa que hace casi todas sus soluciones in-house. Entonces sí programamos, sí buceamos, sí instalamos, tenemos área de construcción, de programación, de buceo, tenemos muchas áreas. Entonces esto nos ha permitido ser mucho más rápidos que otras empresas que tienen que hacerlo por medio de terceros. Entonces salimos con una solución temprana, lo comentamos dentro de las certificaciones o nuestros grupos de conocidos de las certificaciones y entonces empiezan a levantar la mano y dicen, oye, me interesa lo que desarrollaste, ¿hay forma de ponerlo acá? Y así fue como empezamos a pegar el brinco en Centroamérica, en Sudamérica y hemos hecho también algunas aportaciones en Canadá. Entonces, así es como brincamos y creo que es la parte importante, ser eficientes, ser efectivos y ser muy rápidos. Oye, Juan Pablo, y en ese andar de que ya te han hablado de otros países y demás, me llama mucho la atención, toda tecnología siempre tiene su resistencia al cambio. Sí. ¿Cómo te ha tocado vivir eso? Fíjate que este es un tema bien complicado y más en el sector marítimo porque hay una tradición naval bien importante. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Estamos acostumbrados en los puertos que cuando el barco va a entrar al puerto, se enfila con dos linternas. O sea, tú no las ves alineadas hasta que estás enfrente de ellas, ¿no? Entonces, estas se llaman luces de enfilación. Y este es un problema porque para que tú puedas tener distancia entre dos torres, necesitas tener una distancia de 1 kilómetro, 900 metros. Y muchas veces, casi todas, la torre de la más lejana cae fuera del puerto. Entonces, el puerto tiene que rentar un espacio para poner esta torre. Entonces, tú tienes que darle mantenimiento a 2 torres y a 2 luces. La tecnología ya soluciona ese problema. Hay unas luces de enfilación que se llaman sectorizadas, una sola linterna que tiene 3 colores de precisión de 1 grado, que tú mientras veas blanco vas enfilado. Cuando empiezas a ver rojo o verde, es que te estás saliendo del canal. Entonces, eso te permite montar una sola torre, un solo dispositivo y un solo mantenimiento. Bueno, los capitanes y algunas de las personas que se dedican a hacer la entrada y salida, que ya tienen muchos años trabajando con estas luces de enfilación, les cuesta mucho hacer este cambio a una tecnología nueva. Y te dicen, no, yo necesito las dos luces de enfilación. Que bueno, son muy buenas, pero lo que cuesta trabajo entender es que a veces el puerto
tiene problemas en dar mantenimiento, mantener fuera de su infraestructura física esta segunda o tercera torre, y entonces es complicado, ¿no? Entonces hay situaciones en las que a veces la torre falla o le dan un golpe o algo sucede y se viene abajo. Entonces tienes que cambiar la tecnología. Y a veces cuando no te queda de otra más que cambiar la tecnología sí o sí, es cuando empiezan a entender y empiezan a adaptarse a esta tecnología, pero ya una vez que la usan, ya no la cambian. Pero sí, es cierto, sí, siempre hay una reticencia fuerte al cambio de tecnología. Y seguramente va a suceder lo mismo ahora en el e-navigation, y por eso es que tiene que venir acompañado de muchísima capacitación. Sí, no, la renovación, el tema de la capacitación y la cultura, pues es algo bien importante, ese cambio de paradigma. Y entrando pues obviamente son muchísimas las soluciones que se tienen que implementar dentro de estas operaciones. Las alianzas estratégicas son vitales. ¿Cómo analizas o cómo tomas en cuenta con quién hacer alianzas estratégicas? Las alianzas, bien lo dijiste, es un punto neurálgico. Tienes que hacer las alianzas adecuadas con empresas que estén, primero que nada, certificadas. Hablábamos de lo importante de las certificaciones, que estén certificadas en el área en la que es su expertise, pero que además ya exista una tecnología probada. Nosotros sí es verdad que hacemos mucha investigación, sí es verdad que desarrollamos, pero no puedes poner un producto que estás desarrollando al uso del cliente sin hacer las pruebas necesarias. Entonces, tratamos de hacer alianzas con empresas que tienen muy buena reputación en el mercado, que son líderes de su negocio y que además tienen soluciones ya probadas. Ahora, en este cambio de tecnología es bien complicado porque tenemos 3 años para cambiar toda esta tecnología digital, tanto en los puertos como en la Autoridad Nacional. Entonces son pocas en este momento las compañías a nivel internacional que desde el 2022, que se sabía un poco más acerca de estos cambios, empezaron a trabajar. Entonces hemos corrido pruebas en otros países con estas empresas que ya han trabajado con autoridades internacionales, autoridades del país, y que han dado muy buenos resultados, los procesos, los productos y los servicios. Entonces, vamos buscando estas alianzas, como te digo, a través de estas reuniones que tenemos de certificaciones. Entonces, todos convivimos y aportamos ahí. Hay una certificación muy importante a nivel internacional, que es la de señalamiento marítimo internacional, porque esta es la que te va a regir muchos de los cambios que vienen sobre SCN, se llama este estándar que se tiene que adoptar en la industria, ¿no? Entonces, mucho de ello tiene que ver con señalamiento marítimo, porque es de donde se va a colectar la mayoría de la información para transmitirla a los buques. Entonces, en estas certificaciones de SCN, de señalamiento marítimo internacional, de administrador de señalamientos, de máster de señalamiento, entonces ahí empieza a hacer estas alianzas, porque las mismas empresas que generan tecnología tienen que certificarse. Entonces ahí es donde concurrimos, donde hacemos una buena sinergia y todos aportamos a los temas de tecnología. Y obviamente tomamos esa tecnología y digo, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos en México, tenemos tantos países en los cuales estamos prestando servicio y que creemos que podemos solucionar las necesidades específicas de estos países con esta tecnología, más lo que ya tenemos nosotros y estamos haciendo in-house. Y así es como desarrollamos y traemos esta tecnología de otros pues empresas bien posicionadas en el mercado, con muy buena tecnología, con muy buena reputación, y las jalamos para acá. Y aquí te vamos a contar una anécdota, Ana Gaby, para que veas, porque ya teníamos, como Pablo y yo, más de 10 años de no vernos. Más. Y hablando Yo del les tema, iba a preguntar otra cosa, pero creo que se va a aplicar bastante, a ver. no, y hablando de la estructuración financiera de los proyectos, sí, porque sí. realmente ahí es donde nos reencontramos, ¿no? Es decir, de repente me hablan por teléfono y te van a marcar porque hay que trabajar en la conformación de un consorcio. Ya teníamos haciendo algunas propuestas ya como GBO Holding para poder trabajar en negocios relacionados con la parte marítima. Y me habla Juan Pablo. A ver si cuéntale la anécdota para que la tenga un poquito de Fíjate que fue muy, muy padre esta anécdota, porque justo le hablé, le digo, oye Javier, le digo, fíjate que me acaban de decir que tengo que hablar con
una persona que se llama Javier Olvera. Le digo, dime que eres tú, por favor, ¿no? Entonces, empezamos a platicar y nos damos cuenta que estamos encaminados, es desde la parte financiera y yo desde la parte de soluciones marítimas, y entre la autoridad marítima nos dice, oiga, pónganse de acuerdo ustedes dos porque necesitamos solucionar un problema a nivel nacional. Y así es como empezamos a platicar de esto. Fíjate, mi pregunta era justamente esa. Estabas hablando de alianzas, que esa pregunta te la hizo Javier. Y que era, desde el punto de vista de las alianzas o también desde el punto de vista de tu experiencia, mi pregunta iba a ser esa. ¿Qué se necesitaba hacer para impulsar desde lo privado y lo público este sector? Y es una gran respuesta. Sí, así fue. Y realmente es que no puedes hacerlo solo como empresa, no puedes hacerlo solo con la tecnología. Tienes que ir de la mano, bien estructurado, no solo financieramente, legalmente también, ¿no? Porque tienes que cumplir con una serie de normativas internacionales, pero también nacionales. Entonces tienes que interactuar con la Secretaría de Marina, con la Autoridad Marítima, con las capitanías, entonces con todos los usuarios de los puertos y toda la gente que navega a nivel nacional, desde la pequeña lanchita que va ahí con la tiburonera, con el pescador, hasta el barco de 390 metros o 400 que trae un crucero que trae 5,000 visitantes. Entonces todos ellos tienes que pensar en ellos y es un mundo tanto legal como financiero como tecnológico que es imposible hacerlo solo. Tiene que haber una amalgama en el conocimiento de la tecnología, pero también del tema financiero, del manejo y el manejo estructurado, financiero, legal, de servicio, combinado con tecnología. Sí, la parte financiera es importante y realmente claro. es ese reencuentro que tuvimos fue precisamente porque estuvimos platicando con un estructurador en Estados Unidos. Bueno, Juan Pablo tiene una relación con una estructurador en Estados Unidos que a su vez también me ha tocado trabajar con él y prácticamente de ahí se da esa coincidencia. Y la estructuración es importante, ¿por qué? Porque es muy difícil que a través prácticamente de la banca tradicional se puedan impulsar estos proyectos. Entonces sí se tienen que ir hacia modelos de fondos de capital privado que están orientados y que tienen una vocación para los negocios marítimos, porque es prácticamente un ecosistema muy, muy grande. Muy grande y muy particular, porque digo, vuelvo a poner en la mesa que no todos tienen ese conocimiento, ¿no? Y hablando de innovación y hablando de seguridad y hablando de tecnología misma, sí es importante tener esas bases, ¿no? De conocimiento y poco a poco los que se están involucrando, pues ahora sí que en la operación se van haciendo expertos, ¿no? Sí, y además aquí quiero tocar un punto bien importante. No cualquier empresa financiera entra en estos negocios. Sí debe haber un conocimiento previo o una idea, muy buena idea, de qué es lo que se hace en los puertos y qué es lo que hace falta. Porque cuando tú llegas con un banco, como bien dice Javier, un banco tradicional, y dices, oye, necesito cierta cantidad de dinero para echar a andar este proyecto que es de uso nacional, pero de normativa internacional, no te lo van a entender. Primero que nada porque no es un banco portuario o un banco naviero. En segunda es porque muchas veces no conocen la normativa, ni la nacional ni la internacional. Entonces, el poder armar una serie de documentos y capacitar a esta gente solamente para que lo entienda, ya te llegaron los tiempos de aplicación. Entonces, es imposible hacerlo, ¿no? Tienes que hablar con personas que estén en pleno uso del conocimiento y del alcance de estas normativas y que tengan la parte financiera y legal de su lado, ¿no? Esto es básico. Javier te lo puede decir perfectamente bien. No cualquiera le entiende a estos temas, ¿no? Y son negocios a largo plazo. Realmente la estructuración, a diferencia de un modelo en donde dices, no sé, desarrollo inmobiliario con una absorción de 3 años, 5 años, bueno, así son esos parámetros. Aquí sí estás hablando de una inversión y más si tiene que ver con algo, con un puerto que tiene que tener una duración mínima de entre 20 y 40 años. Sí, claro. Y aquí sí les tengo que hacer una pregunta importante porque las personas que nos están viendo o escuchando quizá la primera vez que escuchan de todo lo que estamos platicando y les llega a interesar. ¿Qué necesitan o cuál sería el primer paso a los dos dentro de su expertise para involucrarse en este tipo de negocios marítimos? La primera es que
entiendan y meterse a estudiar de lleno cómo funciona, las diferentes oportunidades que se dan, ya sea que te vayas a meter en la parte de embarcaciones, que son las navieras, o en el tema de la tecnología para el manejo de todo esto de los puertos, si es que es bajo la logística, porque estás buscando tener una área de oportunidad basada en procesos de importación-exportación, por ejemplo, en el sector automotriz, que es el que veo que hay más inversión de acá de Monterrey para los diferentes puertos. Sí. Pero es en qué pedazo del ecosistema sientes que puedes aportar valor y luego ya entendiendo cómo funciona, acercarte a los grupos que de cierta manera ya están metidos en el día al día. Pero pues, hay una revolución tecnológica y viene un cambio muy importante. La inteligencia artificial va a ser un factor fundamental. Claro. Todo lo que están monitoreando las cámaras en los puertos, en los patios de carga y descarga, prácticamente ya no hay una solución de videovigilancia que digas, una persona o un conjunto de personas, así sean analistas, no van a poder ver lo que la inteligencia artificial va a poder ver prácticamente en microsegundos y analizar si es que es algo que corre o no corre un riesgo de la operación y que inmediatamente puedan tomar acción. Y 24/7 también. Y 24/7. Claro. Fíjate que sí, es cierto lo que dice Javier, pero también hay que tener cuidado. O sea, este rubro marítimo hay que saber, hay que estar preparado, porque sí hay muchas normativas que cumplir en temas de seguridad y seguridad marítima, ¿no? Hay muchos códigos que se tienen que manejar dentro de los puertos. Códigos de seguridad, códigos de ética, códigos de tránsito incluso, de tránsito de cómo andar en un puerto y también de conducción. Ahora, hay un área también importante, como dice Javier, o sea, la tecnología se va a empezar a hacer más fuerte cada día en los temas marítimos portuarios. Y aquí yo creo que las empresas, estas pequeñas empresas que quieren empezar a desarrollar, hay una fuerte oportunidad, pero es complicado ser una empresa pequeña y llegar con una solución grande. Definitivamente tienen que hacer un joint venture con una empresa que ya tenga experiencia en el medio marítimo. Y justo esto, o sea, viene la tecnología del blockchain, la Internet de las Cosas, redes 5G, LTE, son bien importantes para los puertos. Digo, ya hay un cuaderno del Banco Interamericano de Desarrollo que te dice cómo se deben hacer los puertos inteligentes. Ya hay un manual, o sea, no es que vamos a encontrar el hilo negro. Aquí el tema es aplicar todos estos conocimientos, toda esta infraestructura para la normativa que se va a cumplir, y se van a requerir muchas cosas. Y seguramente a partir del año 2029, que ya estén al 100% los puertos digitalizados, se va a venir una cantidad de procesos y negocios nuevos digitales que no los estamos llegando a ver en este momento. Claro. Entonces, creo que hay mucha oportunidad. Empiecen a acercarse con Javier, empiecen a acercarse con nosotros, porque la verdad es que vienen cosas bien interesantes que al día de hoy no están definidas y que vienen durísimo. Digo, no es un tema que solamente esté sucediendo en el sector marítimo, está sucediendo en todos lados. Todo es digitalización, control, datos, eficiencia, ¿no? Sí, cuando empezó la inteligencia artificial y que empezó a agarrar un poquito de más terreno, pues es lo que se empezó a permear, ¿no? De que decían que van a quitar empleos, pero la realidad es otra. Simplemente se está transformando la manera de hacer las cosas, y ahí es donde uno no puede dimensionar ahorita cómo se va a trabajar o cómo se va a llevar a cabo tal o cual proceso hasta que ya se está implementada la tecnología nueva. Javier. Pues muchos cambios, creo que hay muchas áreas de oportunidad. El tema de los próximos 3 años en particular, como dice Juan Pablo, que ciertos estándares van a empezar a tomar vigor entrando el 1 de enero del 2026 y con fecha límite el 1 de enero del 2029, abre ese abanico de oportunidades. Y para ir recapitulando, Juan Pablo, y cerrando acá nuestro programa, vamos a incentivar a las nuevas generaciones al tema del emprendimiento. Tú y yo vivimos algo complicado allá en Veracruz, creo que no había tantas oportunidades como para emprender, o al menos el chip del tema emprendedor no era tan común. Entonces, ¿qué les aconsejarías a las nuevas generaciones como para decir, sí hay estas oportunidades y anímense a emprender? Muy cierto. Yo alguna vez le comentaba a mis hijos eso.
Cuando íbamos en la escuela recuerdo que tuvimos 2 clases, Emprendedores 1 y Emprendedores 2. Pero cuando hablabas con todas las otras 96 clases que tenías, lo que te preguntaban los ingenieros era, ¿dónde quieren trabajar, jóvenes? ¿En Pemex, en TAMSA o en comisión? Y no salían de ahí. Nunca te decían, oye, emprende, desarrolla, métele. Creo que es bien importante que los jóvenes, que estas nuevas generaciones emprendan. Es súper importante. Necesitamos llevar a nuestro país a otro nivel. Y vamos a hablar como nación. Necesitamos emprendedores, necesitamos empresas, necesitamos que se generen empleos, que se genere riqueza y que se reparte esta riqueza. Mi recomendación es, no tengan miedo, aviéntense, pero no se avienten a lo tonto. O sea, estudien, prepárense, vean áreas de oportunidad, júntense con diferentes áreas del conocimiento y hagan una empresa. Innoven. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces tenemos miedo a lo que no hemos hecho. Pero precisamente ese es el área de oportunidad, hacer lo que nadie ha hecho. Entonces, el aventarse, el arrojarse, el ser, bueno, sí lo voy a hacer, pero voy a investigar cuál va a ser la mejor forma de hacerlo. Entonces, inviertan tiempo y esfuerzo y no tengan miedo. O sea, aviéntense con todo. ¿Se van a caer? Seguramente. Y no una vez, varias veces. Pero lo importante es levantarse y continuar. Eso es lo más importante. No hay plan de negocios perfecto. Siempre va a haber un tema que tengamos que estar modificando e iterando y pensando en grande, pero actuando pasito a pasito, ¿no? Que muchas veces el querer abarcar algo y decir quiero emprender desde un inicio, así como que algo muy, muy ambicioso, que no está mal soñar en grande, claro. Pero un elefante se come a mordiditas. A pedacitos. Sí, además, fíjate que creo que no hay una economía cuando uno sale de la universidad o de la escuela. Digo, no necesariamente tienes que tener universidad. Digo, ahora hay muchas áreas del conocimiento que se adquieren fuera de las universidades. Digo, tenemos amigos que nos van a golpear por decir esto, ¿verdad? Pero la realidad es que es así. Entonces, lo importante es empezar a ver pequeñas áreas de oportunidad en los negocios y empezar a desarrollarlas. Sí es importante tener conocimientos de negocios, tener conocimiento, una cultura fiscal, una cultura de negocio, una cultura de servicio y conjugar todo esto, ¿no? Sí es importante. Porque nosotros cuando salimos de la escuela, pues, tuvimos partes básicas de contabilidad, nunca llevamos finanzas, nunca. Entonces, cuando te das cuenta que cuando quieres crecer necesitas conocer de esto, y si vas a estudias una maestría o un doctorado o un no sé, cualquier otro, no sé, se me fue la palabra aquí. Maestría, licenciatura, diplomado, seminario. No es un diplomado, un diplomado de negocios, un certificado. Entonces, sí prepárate para lo que viene, sí prepárate en lo que vas a hacer, sí estudia el mercado. Por favor, estudien el mercado antes de aventarse, por favor. Porque de repente, yo tuve alguna vez algún chico que trabajó con nosotros que decía, es que me voy a aventar a vender clavos y tornillos. Pues yo creo que es un mercado que ya está muy, muy saturado, muy complicado. Pues armar un inventario de todos los tornillos del mundo, pues está bien complicado y necesitas mucha lana y mucho espacio. Entonces piensen, no en pequeño, márquense un punto, si quieres grande, importante ser el mejor, el más grande del mundo, pero no vas a empezar como el más grande del mundo. Vas a empezar desde abajo o tal vez tienes apoyo de familia o amigos, vas a empezar un poquito más arriba de eso, pero sí tienes que trazar muy bien tus metas y saber qué camino vas a tomar, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que seas muy eficiente en la toma de decisiones y decisiones en el momento y planeadas, porque las cosas cambian y cambian rápido. Entonces tienes que ser muy eficiente en ir sorteando estos caminos donde tienes que cambiar constantemente de tecnología o de ideas o aportando nuevas cosas a tu diseño o a tu emprendimiento. Eso es bien importante, la innovación. Por ahí dicen que si te vas a equivocar, equivócate rápido. Ah, sí, claro. Y sigue el camino. Sí, y la tecnología abre muchas oportunidades, pero también a veces muchas complicaciones, porque las nuevas generaciones, el tema de el mantenerse constante, la disciplina, el que el resultado no va a ser en un mes, en un año, va a ser en un tiempo considerable y más en negocios que conllevan una inversión importante tanto en conocimiento como en inversión, ¿verdad? Es lo que hemos comentado aquí varias veces, ¿no? De que a lo mejor las nuevas generaciones no están pues acostumbradas a ese largo plazo, incluso el mediano plazo. Todo lo quieren
inmediata, una gratificación inmediata. Tener esa conciencia de que esto lleva su camino y lleva su tiempo. Y que sean humildes en aprender de la gente que tiene la experiencia, porque hoy en día te topas con alguien que inmediatamente dice, no, tú no sabes cómo hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo tienes emprendiendo? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo tienes en el planeta también? No, y además dice, ven un video en YouTube y ya piensan que ya lo saben. O sea, a ver, no, eso te da una idea muy vaga de por dónde estás, pero la realidad es que si tienes que invertirle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Efectivamente, el retorno no va a ser rápido, no va a ser inmediato por lo menos. Tal vez a los 5, 10, 15 años. Digo, va a haber un retorno, va a haber un beneficio, pero no va a ser el que tal vez estés pensando de manera inmediata. El consejo que siempre se le da a los jóvenes es, empieza tu empresa, ponte un sueldo bajo, no le pegues mordidas a las utilidades, reinvierte, crece, reinvéntate constantemente. Y el camino se va a marcar solo, ¿no? Sí. Definitivamente. Aprenderle, insisto, a las generaciones que ya han pasado por eso y tener esa humildad de siempre estar pregunte y pregunte, no tenerle miedo, como decíamos en otros programas, ¿no? Es decir, las limitaciones más grandes que hemos visto es tengo miedo, tengo pena y pues eso no te va a llevar absolutamente a nada, ¿verdad? Y la pregunta tonta. Es tonto el que no pregunta, más bien. Y creo que somos ejemplo de una generación que aprendió el término resiliencia. Completo. Sí, en muchos sentidos. En muchos sentidos. Sí. Juan Pablo, pues qué honor y qué placer tenerte aquí en Big One Talks. El gusto fue mío y es mío todavía. La verdad es que disfruto mucho esta plática con ustedes. Un buen amigo de toda la vida, conocerte también. Hemos escuchado el podcast, pero pues es un orgullo estar aquí sentado con ustedes. Y lo que decía Javier, somos universitarios de una escuela pública que realmente nos costó mucho trabajo hacer este cambio, tal vez aventarnos a ser empresarios con un conocimiento casi nulo de lo que es un emprendimiento. Pero bueno, aquí estamos después de muchos años, por la resiliencia, por las ganas, por ser constantes. La constancia definitivamente es parte de la base, ¿no? Sí, y contribuyendo, porque ese es el interés de este programa, ¿no? Contribuir mucho a las nuevas generaciones, a la cultura del emprendimiento y a motivar a los mexicanos a que pueden hacer cosas grandes como tú, no solamente en negocios en México, sino expandirse a nivel internacional. Muy bien. Pues así despedimos este episodio, Javier. Gracias por este espacio. Juan Pablo, por favor, a usted que nos ve, que nos escucha, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube y en Spotify para que no se pierda ninguno de los episodios. Y si usted sabe de alguien que puede ayudar esta información, todo este conocimiento y experiencia que acabamos de compartir sobre negocios marítimos, mándele este episodio y se lo va a agradecer, estoy segura de ello. Mi nombre es Ana Gabriela García y nos vemos en el siguiente episodio.